Casa de Literatura quiere agradecer la gentil y valiosa ayuda que nos ha brindado el señor Jorge Kishimoto, ya que el material expuesto en las dos salas que tenemos, la del Vallejo y la del Grupo Norte, proviene de su colección. Entonces estamos muy agradecidos por eso. Primero quisiera agradecer a la Casa de la Literatura por esta iniciativa de homenajear a César Vallejo y sobre todo de reunir en estos días a grandes amigos que no veía hace mucho tiempo, que son grandes estudiosos de la poesía de César Vallejo. Mi ponencia de hoy va a girar en torno a presentar o a la percepción que yo tengo sobre la imagen de Vallejo, ¿no? Y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención desde muy joven, por lo cual les voy a expresar lo que siento por ello. Desde joven siempre me llamó la atención la versión de que César Vallejo, el poeta peruano más importante de la lengua española, fuera un personaje introvertido, callado, taciturno y melancólico. Claro que esa visión se puede tener al ver las fotografías que se conservan del poeta o interpretarlo sobre la base de algunos poemas escritos por nuestro abate. Pero esa visión está muy alejada de la realidad, ya que tras varios años de investigar la vida del poeta, uno se encuentra con un personaje de enorme vitalidad y compromiso social, un poeta universal, uno de los más grandes escritores en lengua española, cuya poesía está plenamente vigente. Así se cumplen 120 años de su nacimiento en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Y lo voy a apreciar con diferentes aspectos de la vida de Vallejo, por ejemplo en el magisterio. Desde muy joven, Vallejo se dedicó a la enseñanza, profesión que le demandó una autodidacta preparación para enfrentarse a su público, en este caso a niños de primaria. En 1913, Vallejo ingresó a trabajar en el centro escolar número 241 de la ciudad de Trujillo y en la revista del colegio, la revista Cultura Infantil, publicó sus primeros poemas de corte didáctico que le sirvieron de apoyo a sus clases de ciencia. Al mismo tiempo, integró la Asociación de Preceptores de Trujillo, que lo nombró bibliotecario y luego asumió la secretaría. Con dicho cargo, dictó una conferencia con el título Enseñanza del curso de educación moral, el 18 de septiembre de 1913. Cuenta Espejo Asturrizaga, uno de sus más importantes biógrafos, y cita a Espejo, la forma brillante como se expide y atrae la atención del magisterio primario, que no solo lo premia con nutridos aplausos, sino que le reconocen como un maestro estudioso y con talento. Cierro la cita. En paralelo a su trabajo como preceptor, Vallejo ingresó a la Universidad de La Libertad para seguir las carreras de letras y después de jurisprudencia. En dicho claustro habían convergido una serie de jóvenes de diferentes lugares del norte del Perú que formaron una generación brillante de la intelectualidad peruana. Estos se agruparon primero alrededor del centro universitario, órgano de los estudiantes de la universidad, para luego formar el famoso grupo La Bohemia de Trujillo, denominación que se debe al poeta Juan Parra de Arrego. Posteriormente se le conoció como el Grupo Norte, debido al nombre del diario que con ese nombre fundaron varios integrantes del grupo. Este grupo fue integrado por Ateneo Rego, José López Garrido, César Vallejo, Víctor Raúl de la Torre, Alcides Pelusín, Federico Esquerra, Eloy Espinosa, Felipe Alba, Oscar Imaña, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval, entre otros. En el centro universitario, Vallejo comenzó a destacar de manera importante a partir de 1915. En dicho año integró la comisión encargada de elaborar los nuevos estatutos de la institución y la comisión que organizó la celebración del 7 de junio de la batalla de Arica. Justamente en esta comisión para elaborar los nuevos estatutos de la institución, esta comisión integra Vallejo y Orrego, o sea que la amistad de Orrego y Vallejo no es a finales de 1915, como lo cuenta el propio Orrego, sino ya es a partir de junio de 1915 que se forma esta comisión para elaborar los estatutos del centro universitario.
El 11 de septiembre de 1916 inició un curso de instrucción premilitar junto a sus compañeros de la Bohemia. El curso duró un mes y las lecciones, tanto teóricas como prácticas, las prácticas fueron prácticas de tiro, estuvieron a cargo del capitán Salazar del Regimiento de Infantería número 3. El 16 de julio de 1917 ofreció el general de la universidad una conferencia sobre la doctrina Drago. Esta doctrina, sustentada por el jurista argentino Luis Mario Drago, como consecuencia de los bombardeos de los puertos venezolanos por las escuadras alemanas e inglesas e italianas, para obligar el pago de deudas contraídas con esas naciones, encuentra en César Vallejo un brillante expositor que, con acopio de datos y en defensa de los países americanos, reafirmó que no era legítima la intervención armada para el cobro de deudas contractuales, sino cuando el Estado deudor se niega a someter el caso al arbitraje o bien se niega a cumplir el fallo recaído en ese arbitraje. Dentro de esta relación con la universidad como estudiante, y en la cual inicia una gran relación amical con el nuevo Orrego, quiero hacer un paréntesis para dar lectura a una carta que le dirige Vallejo a Orrego. Esta carta, un extracto de esta carta la encontramos nosotros en los cuadernos de Orrego, hace muchos años atrás, revisando los cuadernos de recortes de Orrego. Esta carta estaba pegada y tenía un encabezado y después seguía la carta. No sabíamos cuál era el inicio de la carta y tampoco sabemos por qué Orrego omitió esa parte del recorte de la carta. Hace un año, un par de años más o menos, publicamos esta carta, que hoy quiero darla a conocer, y sobre todo por el inicio del contenido de la carta. En esa época estaba cuestionando la enseñanza de la universidad, estábamos en la época de la reforma universitaria, y justamente Vallejo cuestiona la universidad en esta carta, se lo cuenta a Orrego y lo hace partícipe de ello, ¿no? Esta carta le escribe Vallejo a Orrego con motivo de la elección hecha en la Universidad de Trujillo a favor del doctor Mariano H. Cornejo como maestro de la juventud. Y entonces, lo que conocemos, y está en el epistolario que lo publica Jesús Cabel, es esta primera parte que dice: mi querido tenor, recibí tu carta del 3, ¿no? Y dice: alejado de la vida universitaria me llega la noticia de la elección de don Mariano H. Cornejo. Y después hay una emisión del reporte y sigue la carta con infolios y volúmenes, etcétera, con respecto a la carta. Pero la carta inicia así, como decía: alejado de la vida universitaria me llega la noticia de la elección de don Mariano H. Cornejo para maestro de la juventud, y he vibrado de entusiasmo por este bocinazo de rebeldía y de virtudes mozas, bien por mis antiguos camaradas de Trujillo. Han tirado la ficha más blanca y más hermosa en esto de designación de maestro, así como otro claustro ha acogotado su enhiesta hidalguía de principios. Yo, como usted, soy antiuniversitario, odio el claustro, la casilla, la reja, la traba. Sueño en un futuro sin universidades, en que la cultura sea libre, como consecuencia de una disciplina sentimental más intuitiva, de una moral subjetiva más transparente, hacia la cual caminan todos los ensayos de civilización. Veo revivir este primitivismo saludable y fecundo. Yo quemaría todos los claustros, me iría con el aire el cielo, los campos, la calle, el hogar, a aprender en el dolor y el placer cotidiano, realizarse en la tangible filosofía del esfuerzo perenne y en la contemplación directa, personal. Amo más a Jesús perseguido por el error armado a través de nuestros caminos egipcios que discutiendo con los doctores de la ley en el templo sonoro. Yo quemaría todos los claustros. Aborrezco a los maestros en palabras, que nunca soñaron, que nunca sufrieron y que no saben sino tragar infolios y parir volúmenes relucientes. Esta es la parte
de que Orrego omite el reporte. A Vallejo como declamador. En el desfile escolar que se realizó celebrando la fiesta de la primavera, el 23 de septiembre de 1915, Vallejo declamó desde los balcones de la casa de la familia Goicoechea en la calle Progresos su poema titulado Primaveral, que el diario La Reforma publicó el 25 de septiembre. A partir de dicha fecha, fueron innumerables las referencias consignadas en los diarios de Trujillo sobre la participación de Vallejo como declamador en diversas actividades. El 12 de octubre de 1916, con motivo de celebrarse el Día de la Raza, el Centro Universitario organizó una actuación en el General de la Universidad. Vallejo, en la actuación central, declamó su poema América Latina. Orrego escribió el día siguiente en La Reforma lo siguiente: el poeta César Vallejo declamó con acento viril y emocionado su composición América Latina. Tuvo imágenes audaces, magníficas algunas, expresiones atrevidas, fervorosas y brillantes. Fue un resonante triunfo juvenil. Por su parte, José Eulogio Garrido, desde la Industria, señaló: el estudiante universitario y prestigioso intelectual César Abraham Vallejo recitó una composición suya que es un canto a la América, versos sonoros de fibra, polícromos y de un lirismo rotundo. Los de Vallejo marcan un progreso sensible en nuestro ambiente, señalan una orientación, traen una brisa de modernidad, de renovación. Vallejo le envió el poema a María Rosa Sandoval, quien lo copió en su diario personal. Espejo solo pudo recuperar 2 cuartetos del poema antes de que el diario sea destruido por la familia. Al año siguiente, y en la misma fecha, Vallejo volvió a recitar en el General de la Universidad el poema Canto a América. Este poema, que declamó por segunda vez, pero con cambios significativos, tanto en el título como en numerosos versos, se ha perdido. El 17 de junio de 1917, Macedonio de la Torre ofreció una fiesta artística en su domicilio en la calle Gamarra para exponer los últimos cuadros que había pintado. En dicha velada se hizo música y poesía, y sobre todo fue la primera vez que Vallejo leyó su famoso poema Los Heraldos Negros. Es así que tanto en Lima como después en París y Madrid, Vallejo no dejó de recitar poemas en cuanto tertulia participaba. Junto con Pablo Neruda, realizó un homenaje en la Casa de la Cultura en París el 21 de 1937 para evocar la figura de Federico García Lorca, el gran poeta español que murió fusilado el 18 de agosto de 1936. Y en esa ocasión, tanto Neruda como Vallejo declamaron poemas en homenaje a García Lorca. Vallejo como juez de paz. Ser alumno distinguido en la Facultad de Jurisprudencia y el hecho de haber colaborado con su padre en las actividades de defensor de pleitos en Santiago de Chuco le sirvieron de antecedentes para que Vallejo fuese nombrado juez de paz de primera nominación en la ciudad de Trujillo, según consta en el acta de sesión de la Corte Superior de Justicia de Libertad el 6 de diciembre de 1916. Los jueces de paz eran las personas nombradas para hacer conciliaciones en los juicios de mayor cuantía, formar los consejos de familia y resolver en juicio verbal los asuntos de menor cuantía, y otras que se le encargaran. Su nombramiento salió publicado en la Reforma el 20 de diciembre de 1916. Vallejo como político y orador. Desde joven sintió la necesidad de participar en política, y es entendible debido a su vocación de servicio. En los primeros días de enero de 1917, en todas las provincias se estaban formando los clubes políticos que apoyarían a candidatos para las elecciones a diputados y senadores que se realizarían en el mes de mayo de toda la República. Vallejo participó en uno de sus clubes, según consta en el acta de instalación de la Sociedad Unión y Progreso en Santiago de Chuco, y publicado en la Industria el 14 de febrero de 1917. En el acta se señalaba que en Santiago de Chuco, a los 11 días del mes de enero de 1917, y siendo las 3 de la tarde, los suscritos afiliados al partido civil, reunidos en casa del doctor Manuel Bringas Campos, constituían la sociedad. En la directiva se encontraba como vicepresidente su hermano Néstor Vallejo, y como secretario su padrino de confirmación, Abraham Arias. Vallejo fue nombrado vocal. Entre los acuerdos adoptados fue nombrada una comisión encargada de redactar los estatutos, y al efecto se designó a Manuel Bringas, Néstor Vallejo, Santiago Miñano, César Vallejo y Abraham Arias para elaborar esos estatutos. El reglamento del partido civil exigía que los 5 principales cargos debieran ser ocupados por miembros activos del partido civil.
Los vocales podrían ser simpatizantes. Es muy probable que Néstor Vallejo y el señor Abraham Arias Pelaya hayan invitado a Vallejo a participar de esta asociación. En la reforma del 8 de julio de 1920 se publica una correspondencia fechada en Santiago Chuco el 4 de junio de 1920, en donde señala que el Consejo Municipal de Santiago de Chuco, que preside el alcalde titular, señor Vicente Jiménez, organizó un mitin para pedir al Supremo Gobierno que se lleve adelante el trazo de la línea férrea de Chuquicara, que de Chuquicara pasará por Santiago de Chuco, con ruta a Cajabamba. El objetivo de la protesta fue evitar la desviación que se pretendía dar al trazo primitivo de la línea férrea para favorecer una empresa minera local. Y en este acto, en este mitin, el principal orador del mitin fue César Vallejo. Y esto me da pie a una investigación que yo estoy realizando acerca del proceso a Vallejo y de los acontecimientos de Santiago de Chuco, porque esto se estuvo cosechando desde un año atrás. Ya desde enero de 1920 comienza la división de dos grupos muy marcados en Santiago de Chuco, aquellos que estaban que apoyaban al partido leguista y el otro grupo que era el partido civilista partista. Es así que, por ejemplo, el 30 de enero de 1920 sale un comunicado de protesta, dice: los suscritos en nuestra condición de vecinos y miembros del partido leguista de esta provincia, conocedores de la correcta actuación del señor subprefecto Ramón Rivas Fajardo, protestamos de las injustificables inculpaciones que se hacen a tan recta autoridad en la edición de la mañana del periódico La Industria. O sea, ellos se quejan de cómo fue tratado el subprefecto, ¿no? Y entre los firmantes está Manuel Vázquez, Manuel Ciudad, Benjamín Rabel y Manuel Vallejo. Después, en febrero, es nombrado subprefecto el señor Alejandro Santamaría, y esperan que esta autoridad sea pues lo más correcta, ¿no? Pero el 16 de marzo de 1920 sale un aviso en la reforma que dice: Santiago Chuco, procedente de esa localidad, hemos recibido el siguiente telefonema en el que se acusa al subprefecto de la provincia de haber consumado actos arbitrarios. Suponemos ya en el despacho procesural la queja respectiva. El despacho dice así: director, Reforma Trujillo, encuéntrame en calidad de preso político, sírvase a hacer público en su diario contestando a abusos del subprefecto, doctor Néstor Vallejo. El 23 de marzo, en otra nota de Santiago Chuco, dice: presos políticos. En la tarde de ayer llegaron a esta ciudad en condición de presos políticos y custodiados por el alférez Augusto García y 12 gendarmes, los señores Vicente Jiménez, Néstor Vallejo, Cristóbal Delgado y Manuel Sánchez. Y es así como llega al 4 de junio de 1920 en que se hace Vicente Jiménez es nombrado alcalde de Santiago de Chuco y se realiza este mitin en contra de la minera que quería desviar la ruta del tren que iba a pasar por Santiago de Chuco, en la cual pues, Vallejo se convierte en una persona indeseable para este grupo de poder, ¿no? Y es así que al margen de eso, la familia, el almacén de Carlos Santamaría era el proveedor de los alimentos e insumos para la minera. Eso es parte de, digamos, del libro conductor que va a ser el trabajo sobre el por qué directamente, o sea, responsabilizan a Vallejo con el cargo de incendiario, revoltoso en los acontecimientos del 1 de agosto en Santiago de Chuco, ¿no? Y la intencionalidad de meterlo preso a él directamente, porque la persecución fue a él. Durante el tiempo que estuvo preso Vallejo, en el diario de la Industria contrataron medias páginas en la cual incitaban que
que Vallejo había provocado todos los incidentes, y justamente cuando él sale en libertad en febrero, a la semana siguiente sale otro artículo de Carlos Santamaría de media página. Todos estos artículos eran pagados, por si acaso, en la industria, en donde detalla que cómo es posible que el juez haya dictado su libertad cuando él había participado en la sonada, incendiando la casa, tratando de matar a su madre, etcétera, etcétera. Y ahí uno ve la insanía de que era directamente contra César Vallejo, ¿no? Ahora bien, continuando con el tema de ver la figura de Vallejo como político y orador, Espejo cuenta que Vallejo visitó la ciudad de Huamachuco la primera semana de julio de 1920 para ver a su hermano Néstor, que había sido nombrado juez de primera instancia. Estando ahí, fue invitado a declamar algunos de sus poemas en el salón de actos del Colegio San Nicolás de Huamachuco, lugar donde el poeta realizó sus estudios secundarios. El día de la presentación, por la tarde, Vallejo se la pasó festejando con sus antiguos compañeros de clase. La velada se realizó por la noche y Vallejo llegó un poco indispuesto. Subió el estrado y dijo lo siguiente: trotando en mi potro alazán, con la melena desgreñada, semejante choza, nómade, perdida en el desierto, retorno a esta Atena de los Andes. Si Santiago de Chuco me dio la materia bruta, el bloque amorfo, Huamachuco pulimentó aquel bloque y hizo de él una obra de arte. Después se recitó uno de sus poemas, con lo cual Vallejo esperó los aplausos. Como estos no se hicieron presentes, exclamó: ¿cómo no me aplauden? A mí, que llegaré a ser más grande que Rubén Darío y tendré el orgullo de ver la América posternada a mis pies. Encontrándose en París, Vallejo mantiene una estrecha relación epistolar con sus compañeros de la Bohemia Trujillo, la mayoría de ellos miembros fundadores del naciente Partido Aprista Peruano, y por ello asiste en julio de 1925 en calidad de simpatizante a la primera asamblea latinoamericana aprista en la ciudad de Luz. En dicha reunión, según Víctor Raúl de la Torre, Vallejo pronunció un discurso bellísimo. El 29 de diciembre de 1928 se constituyó la célula del Partido Socialista Peruano en París. En su comunicado de constitución acordaron que la ideología que adoptamos era del marxismo y la del leninismo militantes y revolucionarios, doctrina que aceptamos integralmente en todos sus aspectos, filosófico, político y económico y social. También crearon el Centro Latinoamericano de Estudios Marxistas con la intención de formar militantes y prepararlos para interpretar la realidad mediante un conocimiento integral de la ciencia marxista-leninista. La célula quedó constituida por Armando Bazán, Juan Paiva, Teodosio Ramírez, Jorge Ceballos, Demetrio Tello y César Vallejo. A raíz de esto es que Vallejo es expulsado de Francia, ¿no? Se le emite un orden de expulsión el 2 de diciembre con una notificación para que se vaya el 17 de diciembre, pero se lo alarga para el 29 de enero, pero él se va de París el 29 de diciembre a España. Y estando en Madrid a principios de 1931 se inscribió en el Partido Comunista Español y se dedicó a dar clases de teoría marxista-leninista en diferentes células clandestinas. Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, Vallejo participó en la formación de los comités de defensa de la República y escribió sendos artículos en diferentes publicaciones de América y Europa a favor de la causa republicana. El humor en Vallejo. Últimamente se han publicado varios trabajos sobre el humor en la poesía de Vallejo, pero es bueno recordar que el propio poeta tenía un gran sentido del humor. Basta con recordar algunas anécdotas de sus grandes amigos, pero yo voy a citar solamente una de noche. Espejo señala: una noche que estuvimos en la playa de Bomán, ya de regreso, a alguien se le ocurrió hacer unos disparos de revólver. Esto alborotó la quietud del rústico balneario. Era medianoche, y algún vecino malhumorado avisó por teléfono a la comisaría que un grupo de gentes embriagadas estaba haciendo escándalo, disparando balazos a diestra y siniestra con grave peligro de vida de sus moradores. Nosotros, ignorantes de esta denuncia, regresamos a Trujillo en dos automóviles. En el que iba adelante viajaban los más escandalosos, y
y el portador del arma Susovich. Al llegar a la portada, tomó a mano izquierda y entró a la ciudad por una calle lateral. El auto en que viajábamos nosotros siguió de frente, esto es, tenía que pasar exactamente delante de la comisaría. Al entrar en la cuadra respectiva, un cordón de policía nos detuvo y nos llevó a la prevención. Allí nos empezó a interrogar un oficial con dureza e insolencia. José Eulogio dio su nombre y manifestó ser jefe de redacción del diario La Industria. Orrego dijo otro tanto de la Reforma y todos más o menos manifestamos nuestros nombres y ocupaciones relacionadas con los periódicos locales como oficina de carácter oficial. El policía, que creía que le estábamos tomando el pelo, llamó al último que faltaba declarar, que era nada menos que César, que sentado en uno de los bancos estaba que se dormía. A ver usted, gritó el oficial, a lo mejor usted es el presidente de la República. ¿Cómo se llama? Yo, señorcito, le contestó César, bajándose y adoptando una actitud de chiquillo. Soy un menocucho. ¿Cómo? ¿Meno qué? Menocucho, teitito. Aquí ya no pudo más la paciencia del oficialito y llamando a grandes voces al sargento de guardia le ordenó: a estos los meten usted al calabozo de adentro y que se frieguen. Y dicho y hecho, no obstantes razonamientos y protestas, no hubo más. Mientras que César caminaba al calabozo, moviendo la cabeza de un lado para otro, iba diciendo: una de cal y otra de arena, refiriéndose a la comilona que habíamos tenido en Guamán y a este final tan inesperado. Felizmente, momentos más tarde llegó el comisario y, enterado del asunto y conociéndonos a todos, nos puso en libertad, ofreciendo múltiples excusas. Como se ve, es difícil que una persona con una vida tan intensa pueda hacer lo que se dice de él. Y es que Vallejo siempre mantuvo la corrección, la decencia y la integridad por sobre todas las cosas. Sus amigos de verdad lo recuerdan como una persona amigable, inesperada, alegre y de una gran inquietud social, un líder indiscutible. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Enrique Copani y al doctor Jorge Kishimoto por sus ponencias. Ahora pasamos